estimado y directo amigo, el doctor Ernesto Peña Herrera Patiño. Él es médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial, ha sido jefe de uno de los hospitales más importantes de salud en Guayaquil, como es el Luis Vernaza. Es el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, la LASH. Es maestro y profesor de la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil. Ha realizado muchísimos papers, las últimas guías latinoamericanas. Él ha sido partícipe en la mesa directiva como un gran aporte de todos nosotros. Y bueno, es miembro de honor de varias sociedades latinoamericanas y ha sido presidente de la Sociedad de Cardiología en Guayaquil. Con él me uno una amistad de muchísimos años. Hemos trabajado juntos en varias mesas redondas, lo cual me es muy grato estar acá y le agradezco nuevamente a Rubén permitirme estar acá. Mi querido Ernesto, no sé si ya estás comunicado con nosotros para tu presentación, que va a ser hipertensión y dislipidemia, una dupla peligrosa. Es magistral, no hay preguntas, pero veremos si podemos hacer algún comentario al final, si el tiempo nos alcanza. Hola, Alfonso y querido equipo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología del Perú. Gracias por la invitación. Al amigo Rubén Romero, a Lourdes, que me llamó la semana pasada. La verdad es que es un placer para mí. Realmente fue una alegría que me haya llamado, porque siempre es bueno tener esta comunicación entre dos sociedades amigas, como son la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y la Sociedad Peruana de Cardiología. Eh, Vamos a hablar hoy un tema que es bastante frecuente: ¿cuál es el vínculo que hay entre la dislipidemia y lo que tiene que ver con la hipertensión arterial? Ya que han salido últimamente muchas guías de hipertensión arterial. Estamos viendo por lo menos cada semana que salen guías, así que nosotros lo que hacemos es nos sumamos a las guías que hay en el mundo, y así que acá estamos. Bueno, ojalá podamos disfrutar de esta velada académica muy importante que lo hace la Sociedad Peruana de Cardiología. Bueno, vamos a ver esto de aquí y vamos a hablar de hipertensión arterial y dislipidemia, una dupla peligrosa. No tengo conflicto de interés para esta presentación. Así, vamos a hablar un poquito de la epidemiología que hay tanto de la hipertensión arterial como de la dislipidemia. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, todos los años ellos sacan las normativas, las estadísticas de las estadísticas de Estados Unidos anualmente, y allí lo que nos demuestran es que la prevalencia de enfermedades que tienen que ver con colesterol más de 250 son en pacientes de hispánicos, personas hispánicas, casi el 32%, y tanto en hombres como en mujeres es una prevalencia bastante alta. Pero, sin embargo, cuando uno ve las muertes producidas por altos niveles de colesterol en el mundo, vemos que, según las estadísticas americanas, se mueren cerca de 3,5 millones de personas cada año, tanto varones como mujeres, más obviamente los varones, por alta prevalencia de enfermedad coronaria. Y esto de aquí hace ingestos grados en costos de salud pública que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros lo hacemos en gráfico, esto de aquí, especialmente en Colorado, lo que tiene que ver año 2017-2020, veamos cómo los hispanos en Estados Unidos, la prevalencia que tienen de colesterol elevado son 32% en hombres y 33% en mujeres. Igual, cuando nosotros queremos ver presión arterial, vemos que en Estados Unidos la prevalencia es del 46%. Recuerden ustedes que en el mundo, en nuestros países latinoamericanos, en Perú, a través de los estudios Tornasol 1, Tornasol 2, que nos han dado grandes informaciones, la prevalencia en el mundo sigue siendo 35-38% de presión arterial. ¿Por qué Estados Unidos tiene 47% de prevalencia? Porque los niveles de controles de ellos de presión arterial, de valores de normalidad, son bastante menores. Ellos por encima de 120
ya ven el paciente con normal alta y por encima de 130 son pacientes hipertensos. Acaban de salir dos publicaciones esta semana de la Sociedad Argentina de Cardiología, varias sociedades, y siguen ratificando 140/90 como límite de presión normal en el consultorio. Hace 2 días salieron las directrices brasileñas de hipertensión arterial, donde ellos ratifican el 140/90, que lo hacen también la sociedad japonesa, la sociedad europea y las guías latinoamericanas de hipertensión publicadas en enero de este año en Journal of Hypertension. Nos dicen que las presiones arteriales normales hasta menos de 140/90 en el consultorio. Bueno, pues los americanos tienen 46% de prevalencia de presión arterial, y los latinoamericanos que viven en Estados Unidos tienen 50% los varones y 35% las mujeres de prevalencia de la hipertensión arterial. Y lo que tiene que ver con la concienciación, el tratamiento y el control de la hipertensión, fijémonos en estos datos de 2017-2020, donde dicen que el 62% de los pacientes americanos conoce que hay hipertenso. De ellos está con tratamiento el 52% y en control está menos del 26%. ¿Qué quiere decir eso? Que 74% de los pacientes en Estados Unidos no controlan su cifra de presión arterial. Y eso de allí es un problema tremendo por los niveles de salud pública que tiene Estados Unidos y por la alta mortalidad que tienen estos países, ¿no? Así que vean ustedes cómo se controla menos del 26% de los pacientes norteamericanos que tienen hipertensión arterial. Fijémonos ahora en esta línea celeste, donde están los pacientes hispanos que conocen que son hipertensos, el 57% que están en tratamiento, el 47%, y que tienen cifras de control de presión arterial menos del 24%. Esta relación entre lo que tiene que ver con la hipertensión y dislipidemia se conoce hace mucho tiempo. Ya a partir del año 2003 dicen que 90 millones de personas tienen dislipidemia, 50 millones de personas eran hipertensas en ese tiempo y solamente 27 millones tienen esta concomitantemente presión arterial, hipertensión arterial y dislipidemia. Entonces ya comenzó a vincularse todo esto de aquí de hipertensión arterial y dislipidemia como factores de riesgo preponderantes para tener enfermedades cardiovasculares, de los cuales 33% solamente son diagnosticados y el 67% no tienen diagnóstico tanto de hipertensión arterial como de dislipidemia. También nos dicen que cuando nosotros teníamos en esa temporada de tratar a los pacientes, fíjense ustedes que se trataba de la hipertensión o la dislipidemia solamente el 40%. El 10% eran tratados para ambos, o sea, los pacientes recibían tratamiento para la dislipidemia y para la hipertensión arterial, y el 43% no recibía tratamiento para ninguna de las dos enfermedades, de los cuales pues el 10% de los pacientes estaban tratando para hipertensión y dislipidemia, y los objetivos en ese tiempo de presión arterial y de lípidos no pasaba del 3%. El estudio Mr. Fit, que durante mucho tiempo hemos hablado de Mr. Fit, es uno de los estudios que más informaciones nos ha dado, y nos dicen que a medida que aumentamos los niveles de presión arterial sistólica y los niveles de colesterol total, cuando nosotros pasamos de cerca de 140 y tenemos más de 200 miligramos de colesterol, miren las tasas de mortalidad, eventos duros como mortalidad por 10.000 pacientes por año, como aumenta casi 30% de muertes por pacientes por año. Y si nosotros tenemos colesterol más de 220, cuando tenemos presión sistólica más de 142, su prevalencia aumenta cerca del 50 pacientes por cada 10.000 pacientes por año. Qué interesante que hoy en la mañana salieron las guías brasileñas, las directrices brasileñas de aterosclerosis. ¿Y qué es lo que nos dice en cuanto a aterosclerosis, en cuanto a estatina? Fíjense ustedes, los pacientes en Brasil no toman, que necesitan tomar
ni estatina ni ezetimiba. Uso de estatinas de alta intensidad más ezetimiba, el 6% de los pacientes lo toma. 6% de estatina de alta intensidad más ezetimiba, y sabemos que hay pacientes de muy alto riesgo en Brasil. El uso de estatina de alta intensidad sin ezetimiba, el 36%. O sea, hacen monoterapia, ¿sí? Y uso de estatina de alta intensidad sola, estos pacientes de alta intensidad, no siendo de alta intensidad, o sea, sin bastatina, lo toma el 52% de los pacientes. Es decir, lo que nos dice este gráfico importante es que los pacientes en Brasil, un país de donde hay una buena cardiología, una buena medicina, los pacientes seguramente están subtratados. Vean ustedes cómo los pacientes toman medicina de poca intensidad y muchos de los pacientes toman solamente con monoterapia y probablemente no alcancen los objetivos de control de presión arterial. Con distinguidos amigos de Perú se publicó en el año 2017 estas guías latinoamericanas de dislipidemia aterogénica. Está Alfonso Bryce, obviamente la doctora Josefina Medina, Félix Medina, Julio Chirinos, alguien más se me escapa, pero la participación del Perú en estas guías latinoamericanas de dislipidemia aterogénica fue de mucha participación y de alto impacto, ¿sí? Y de mucha participación buena, es decir, sus opiniones fueron altamente catalogadas y están escritas allí en la guía latinoamericana. ¿Qué es lo que decimos en la guía latinoamericana? Que no existe ningún estudio local de ningún país suficientemente grande que aporte datos concretos y que la información indirecta proviene generalmente de estudios transversales de tamaño variable y generalmente se trabaja más de triglicéridos y HDL bajo que de dislipidemia de colesterol LDL. No hay cuantificación de partículas pequeñas y densas de colesterol LDL. ¿Qué más nos dice estas guías latinoamericanas? Que el estudio LASO, este consorcio latinoamericano, nos dice que en general el 18% de la gente hace 25% son tabaquistas, hipertensos es en ese tiempo el 20%, ahora sabemos bien los valores. La diabetes mellitus ya creció, en nuestros países está por encima del 10%, y especialmente dos valores que nos hablan permanentemente, que son el triglicéridos, colesterol HDL bajo y triglicéridos altos, son los que marcan la mayor parte. Aquí está Julio Chirinos escribiendo para estos valores. Después de todo está el estudio Interheart. El estudio Interheart era un paciente que llegaba con infarto miocardio, con síndrome coronario agudo. A los pacientes obviamente se les hacía todo y se demostraba cuáles factores de riesgo tenía el paciente para que haya llegado a tener un evento coronario. Y después de eso se sacan lo que se llama riesgo atribuible a la población. Riesgo atribuible a la población, y es un término estadístico que indica cuánto tiene mi factor de riesgo aporta para que el paciente se haya infartado. Si nosotros vemos, en este caso, el colesterol elevado aportó con el 49% para tener el infarto, el tabaquismo el 36%, diabetes, hipertensión el 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no hubiéramos tenido el colesterol elevado, es probable que se hubieran evitado 49% de los infartos. Y más del 90% del riesgo de infarto se atribuye a 5 o 6 factores de riesgo que pueden ser prevenibles y evitables. Así que el impacto de estos factores de riesgo es igual en todos los grupos étnicos y en todas las regiones del mundo. Sí, el estudio Interheart nos dice que los lípidos contribuyeron al 50% de las posibilidades de que el paciente tenga. Esto aquí, el riesgo atribuible a la población, porcentaje, 50%, contribuyó para que los pacientes se infarten. Esta diapositiva que yo pensé tantas veces en si lo ponía o no ponía, es del estudio Odyssey. El estudio Odyssey, acuérdense que era de alirocumab versus placebo en pacientes que estaban tomando estatinas y que habían tenido un infarto de miocardio, y que disminuyó 15% la posibilidad de tener un nuevo evento o de tener muerte cardiovascular. ¿Y por qué los presentamos estos? Porque quiero decirles que cuando nosotros hacemos estudios de lípidos,
más del 65%, 80% de los pacientes son pacientes que son hipertensos. Entonces, la relación entre enfermedad, dislipidemia e hipertensión arterial está justificada en la mayor parte de los estudios que nosotros revisamos, desde los 4S en el estudio AFTA, TESCAPS, en prevención primaria, en prevención secundaria, los estudios que tenemos Júpiter, los estudios que hay CATS. Gran parte de los pacientes esos tienen hipertensión arterial, de tal manera que es una dupla peligrosa el tener la combinación entre dislipidemia y hipertensión arterial. Es más, si nosotros vemos aquí abajo estos factores de riesgo como tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, la relación ApoB, ApoA, y vamos sumando estos factores de riesgo, nos podemos dar cuenta que si nosotros tenemos ApoA, ApoB, la posibilidad en interjar era 20 a 36% de atribuible a la población. Pero si nosotros sumamos entre tabaquismo, diabetes e hipertensión, ya llegamos al 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros bajamos la presión arterial en 150-90 y LDL más de 100, bajamos a menos de 130 miligramos por decilitro, el tratamiento con estatinas e hipertensión arterial logra reducir el riesgo cardiovascular entre el 30 y el 50%. Controlando bien la presión arterial y controlando el LDL, los pacientes mejoran, reducen el riesgo cardiovascular el 50%. El 50% es lo que nos piden la guía como tratamiento inicial para bajar el riesgo cardiovascular en pacientes dislipidémicos. Y cuando nosotros queremos ver qué es lo que pasa con el colesterol, vemos toda esta trazabilidad que hay de la edad de los pacientes desde que no tenemos placa hasta que tenemos enfermedad y placas muy avanzadas. En el nacimiento podemos determinar los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, LDL, colesterol más de 390. A medida que vamos avanzando, vemos factores de riesgo. Si tenemos el LDL más de 130, ya iniciamos estatinas. Y si son pacientes de muy alto riesgo, intentamos con estatinas bajar el LDL a partir de los 40 años de cerca de a 30 miligramos por decilitro, y esto aquí no lo conseguimos con estatinas de alta intensidad más ezetimibe. Habitualmente tenemos que hacer uso de los inhibidores PCSK9 junto con estatinas que nos pueden tener niveles tan bajos como 30 miligramos por decilitro. A medida que vamos avanzando, nosotros tenemos placas ya, y yo les quiero decir, hoy estaba hablando con un grupo de estudiantes y les decía, oye, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 130, he visto pacientes esta semana que tienen 260 de colesterol LDL. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Bueno, pues nosotros hacemos todos los exámenes que tenemos que hacer y obviamente tenemos que hacer uso del ecocardiógrafo, cualquier ecógrafo, cualquier POCUS, el aparato que nos pueda ver bien carótidas, si hay placas, si hay femorales y si hay placas en aorta abdominal, para ver si nosotros aumentamos el riesgo de nuestro paciente. Nuestro paciente tiene riesgo elevado porque es sedentario, porque tiene LDL aumentada, pero yo quiero saber si mi paciente tiene alto riesgo o muy alto riesgo, y eso lo voy a determinar, entre otras cosas, con una ecografía carotidia, femoral y de aorta abdominal. Y después vemos si hacemos score de calcio, y score de calcio aumentado no quiere decir necesariamente para todo esto que tengamos que llevar al paciente a cateterismo. La enfermedad coronaria sigue siendo enfermedad que es de dolor de pecho, de arritmias asociadas a la enfermedad coronaria o de disnea de causa coronaria. De tal manera que no vamos esto de aquí lo tengo que decir porque ahora es de moda que todo el mundo nos estamos haciendo LPA, y los pacientes dicen LPA, doctor, tengo que hacerme cateterismo. No, por favor, esto es lo que hace la LPA, es nos aumenta el riesgo. Si tenemos riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto, y sabemos que tenemos que tomar estatinas, hacer actividad física, nos sirve como indicador, pero no nos sirve para estar corriendo para hacer cateterismo a toda la gente y armando un negocio que no está bien. Cuando nosotros vemos cuál es la asociación entre hipertensión, diglucemia y dislipidemia, nos damos cuenta que los pacientes hipertensos, 32% son dislipémicos y el 60% tienen glucosa elevada. Los pacientes dislipémicos, el 19-20% son hipertensos y el 32% tienen diabetes mellitus o disglucemia. Y los pacientes con
elevados valores de glucosa, el 64% de ellos son hipertensos y el 72% de ellos tienen lípidos elevados. Esta es la consistencia de muchos factores de riesgo que hace que tenga que ver con la enfermedad cardiovascular. Un poquito fisiopatología, sin tratar de cansarlos, pero miren ustedes, las moléculas de adhesión tienen mucho que ver con el daño en el endotelio, especialmente por la activación. Recuerden ustedes que aquí la LDL, que está en la luz vascular, pasa LDL pequeñas y densas. Vamos a ver cuáles son esas, intentaremos identificar. Estos son los monocitos que a través del factor quimiotáctico, los monocitos o se oxidan estas LDL, hacen la célula espumosa que hace astilla grasa, que después este macrófago con célula LDL oxidada hace el macrófago una sustancia netamente inflamatoria que libera interleuquina 1, interleuquina factor de necrosis tumoral alfa, activa moléculas de adhesión y generalmente tiene como factores de crecimiento y activa metalproteinasa. Vamos a ver cuál es su importancia, pero todo esto de aquí está producido o ayudado generalmente por angiotensina 2. Y cuando nosotros tenemos que ver la translocación nuclear a través de los factores que tienen que ver con el factor kappa B, vemos que la angiotensina 2 estimula la división del factor nuclear kappa B en dos tipos de sustancias, que son la P50 y la P65. Esta P50 especialmente ingresa al núcleo y a través de transcripción genética produce una respuesta inflamatoria que genera moléculas de adhesión, factor quimiotáctico, los monocitos, interleuquina 6 y más factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué tiene que ver esta angiotensina 2 con el tono vascular? Pues a través de la angiotensina 2, la preendotelina estimula que se haga endotelina en las células endoteliales, ¿sí? Y también fosfolipasa C, calcio, activación de actina y mosina, que hay vasoconstricción, hay activación para que se produzcan factores de crecimiento dependientes de las plaquetas y transforming 1 también, factores de crecimiento también insulino-like, que hace esto que haya una mitogénesis de la célula del músculo liso con mayor vasoconstricción. Tiene que ver también con los proteoglicanos. Fíjense ustedes cómo la angiotensina 2, estos proteoglicanos son proteínas de alta sensibilidad que se unen con glucosaminas habitualmente, biglican, y que atrapan las LDL, ¿sí? Para llevarlas dentro del endotelio para que puedan ser oxidadas y transformarse en macrófagos, ¿sí? Entonces, la cantidad de angiotensina 2 es la que estimula para que esto de aquí se produzca de tal manera que tenemos células de proteoglicanos que atrapan una red que atrapa las LDL. Y también tiene que ver, obviamente, con la oxidación, células oxidadas. Miren ustedes, LDL oxidado a través de receptores LOX1 y a través de angiotensina 1 provoca mayores productos reactivos de oxígeno con proteína quinasa activada por mitógenos. Aquí otro receptor que está LDL oxidada, estimula factores de necrosis tumoral alfa, endotelina 1. Este factor kappa B hemos visto que entra al núcleo produciendo mayor cantidad de moléculas de adhesión selectinas y también disminuye la óxido nítrico sintetasa, disminuye la óxido nítrico endotelial y produce obviamente aterosclerosis. El estrés oxidativo que nos produce la angiotensina 2 hace que se oxide en mayor LDL, inflamación vascular, disfunción endotelial, cuando hacemos, por ejemplo, vasodilatación mediada por flujo, que esto genera obviamente cuadros de aterotrombosis. ¿Qué más hace la angiotensina 2 en esta relación que tiene con los lípidos? Pues la angiotensina 2 aumenta el inhibidor del activador del plasminógeno tisular, con lo cual hay una disminución de los fibrinolisis, con lo cual el paciente se vuelve proclive a tener un evento cardiocerebrovascular. A través de la angiotensina 2 también, este macrófago que ya liberó interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, quimiotácticos, también libera metalinoproteinasas 2 y 9. ¿Qué es lo que hace esta metalinoproteinasa? Acuérdense ustedes que las células musculares lisas en su defensa del endotelio vascular libera gran cantidad de colágeno
y esto de aquí hace que el colágeno forme la capa gruesa, la capa que está protegiendo al núcleo lipídico que tiene para que el núcleo lipídico no se rompa y produzca un evento cardiocerebrovascular. Entonces, es esta capa gruesa la que nos defiende. ¿Qué es lo que pasa cuando hay apoptosis de las células musculares lisas y no producen tanto colágeno y se activan por estas metalinoproteinasas producidas por el macrófago? Pues horadan y van carcomiendo el colágeno, la capa gruesa, la capa dura, la capa fibrosa de la placa, de tal manera que la pone débil, hace que esté expuesto el núcleo lipídico que está lleno de colesterol, de colesterol, de triglicéridos, y es fácilmente, provoca su ruptura, su fisura, y habitualmente nos provoca lo que nosotros llamamos con infarto de miocardio tipo 1. En general, la angiotensina 2 a través del receptor AT1 tiene activación de NAD oxidasa con liberación de peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas de oxígeno con aumento de degradación de inhibidores como el factor nuclear kappa beta, que hace que haya la activación genética a través de dos sustancias P65 y P50 como vimos hace un minuto. ¿Esto qué es lo que hace? Activa las moléculas de adhesión para formar más placa aterogénica que sea mayor o menor sensible. Eso va a depender de cuánta cantidad de capa fibrosa hemos hecho y también de cómo está el endotelio vascular. Muy bien, nosotros siempre hablamos y decimos, este paciente que se nos infartó, ustedes y yo vamos a estar de acuerdo que los pacientes que tenemos en nuestra unidad coronaria no es que tienen colesterol LDL de 200, de 180, no, nuestros pacientes promedios tienen 100, 110 de colesterol LDL y decimos, pero ¿cómo este hombre se ha infartado con esos niveles de colesterol LDL? Pues haciendo revisiones, hay mucha bibliografía que las LDL pequeñas y densas son cuando nosotros tenemos la relación entre LDL y ApoB menos de 1.3. Menos de 1.3. Y más fácil todavía, porque a veces no podemos medir en nuestros pacientes, todos los pacientes ApoB. Si nosotros medimos triglicéridos sobre HDL y esta relación es más de 2, esas LDL que tenemos en 90 son pequeñas y densas, ¿sí? De tal manera que encontramos la explicación cómo podemos medir. Si nosotros no podemos medir, es muy caro medir la densidad de las LDL, y cuando nosotros no encontramos respuesta a la gente, decimos, es que son pequeñas y densas. ¿Qué evidencia tenemos que son pequeñas y densas? Bueno, pues hagamos la fórmula, ¿no? Hagamos la fórmula que fue sencillo, triglicéridos sobre HDL más de 2, y entonces decimos, para las tesis de grado de nuestros estudiantes, midan en sus pacientes cuánto tienen triglicéridos sobre HDL, y después hacen terciles, y los terciles más altos que tienen se van a relacionar con enfermedades de 2, 3 vasos, y esos pacientes pueden ser operados porque son pacientes que tienen mayor cantidad de LDL pequeñas y densas. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos nosotros de la relación esta que hemos visto que es peligrosa, que es preocupante entre hipertensión arterial y LDL? De estas diapositivas que nos ha proporcionado el doctor Alfonso Bryce, directísimo amigo personal y amigo de mi casa, digamos, el estudio ASCOT, ¿no? El estudio ASCOT mide cuánto es la respuesta de hipertensión arterial y hay un brazo de lípidos. Veamos, 19.000, casi 20.000 pacientes que se dividen entre atenolol y un diurético versus amlodipina más perindopril. Y el brazo de lípidos es 10.000 pacientes que tenían colesterol menos de 250, tomar 10 miligramos de atorvastatina versus placebo. Después de hacer el seguimiento de casi 3 años del estudio de lípidos, nos damos cuenta que la atorvastatina, 10 miligramos, redujo 36% el evento final de enfermedad de muerte cardiovascular, de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Sí, es importante la reducción de riesgo independiente a los niveles basales de colesterol. Cuando nosotros hemos hecho la recopilación de datos en el estudio del ASCOT, tanto hipertensivo como lípidos, podemos sacar los siguientes resultados.
de bajar la presión arterial entre 15 milímetros de mercurio de presión sistólica y 10 de diastólica y bajar 39 miligramos por decilitro de colesterol LDL, bajamos la posibilidad de tener un infarto en 30%, enfermedad coronaria 30% y de accidente cerebrovascular 45%. Si bajamos el nivel de LDL 39 miligramos por decilitro, bajamos entre 25 y 35% la posibilidad de tener un infarto de miocardio y un accidente cerebrovascular 20%. Pero si sumamos lo que es hipolipemiante más antihipertensivo, entre los dos bajamos entre 50 y 55% la posibilidad de tener eventos tan duros como son la enfermedad coronaria y el infarto del miocardio. Así también, nosotros podemos ver el estudio OLHAT, fue hecho en 623 centros médicos en Estados Unidos, era para ver, entre otras cosas, cuál era la mejor terapia. Estamos hablando de año 2003-2004, terapia antihipertensiva era superior. Este estudio fue subvencionado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, así que se vio clortalidona, doxazosina, lisinopril o amlodipino, cuál era la mejor, y de estatina, una estatina sintética que es la pravastatina. Entonces, lo que se pudo estudiar en estos grupos de pacientes son las características basales de clortalidona, amlodipino, 9.000 pacientes. Lo que se vio al final del estudio es que la clortalidona fue significativamente menor para la presión arterial sistólica que el amlodipino y que el lisinopril. ¿En qué relación? En 1 o 2 milímetros de mercurio. Sí, pero era lo que se estaba buscando, que la clortalidona con diurético sea un medicamento que sea de uso de primera instancia en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Y con presión arterial diastólica, el grupo amlodipino disminuyó 1 milímetro de mercurio más la presión arterial que clortalidona. Cuando se hizo el estudio final, no entró la doxazosina, porque cuando se hizo doxazosina versus clortalidona, la doxazosina perdió contra clortalidona en el paciente que tenga insuficiencia cardíaca, obviamente con un diurético, de tal manera que en los resultados finales la doxazosina no fue tomada para el análisis, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con esto de aquí, el resultado final en cardiopatía coronaria, todo, no hubo diferencias entre los grupos. 1 milímetro de mercurio, 2 milímetros de mercurio, no iba a ser la diferencia. En cambio, para las estatinas se dio, comparado con con el placebo, la pravastatina disminuyó aproximadamente 20%, 9% de diferencia entre 11% de placebo, que es la medicación habitual, y 20% de pravastatina, que había bajado los niveles de colesterol, pero esto de aquí no se tradujo en resultados de eventos cardiovasculares. Miren ustedes, el intervalo de confianza cruza la unidad y realmente no hubo diferencia entre la pravastatina o la medicación que el paciente estaba tomando para mortalidad, para cualquier causa, o mortalidad de enfermedad coronaria. No demostró que había diferencias. Y se nos vino el estudio OLHAT, en el cual nosotros tuvimos oportunidad en nuestro hospital de participar para ver la relación que había entre candesartán más hidroclorotiazida y también rosuvastatina para eventos cardiovasculares, que era en pacientes de riesgo intermedio sin enfermedad cardiovascular bajar la presión. En pacientes de riesgo intermedio sin enfermedad cardiovascular, bajar los niveles de colesterol, a ver qué resultados tenían, y en pacientes sin enfermedad cardiovascular, qué pasaba si bajábamos ambos, el colesterol y la presión arterial. Y los resultados que nosotros podemos ver, los objetivos era evaluar en una población de riesgo intermedio sin enfermedad cardiovascular los efectos que tenía candesartán 16 más hidroclorotiazida 12.5, la disminución del colesterol con rosuvastatina 10 miligramos por día y la reducción combinada que teníamos de presión arterial y colesterol. Estos fueron 228 centros en 21 países y al final del estudio lo que se vio es que con candesartán más hidroclorotiazida hubo disminución de los valores de presión arterial
de manera significativa de 6 milímetros de mercurio de presión sistólica, 3 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. En el brazo de rosuvastatina bajó los niveles de LDL en forma estadísticamente significativa, no así los valores de ApoB ni tampoco los de proteína C reactiva. Cuando nosotros combinamos los resultados del brazo de hipertensión más el brazo de rosuvastatina, pues vemos que hay disminución de presión sistólica y los niveles de colesterol, y en pacientes que tenían hipertensos solamente hubo beneficio. Miren esto de aquí, este análisis, este forest plot. Los pacientes según la presión arterial no tenían beneficios, excepto los pacientes que tenían más de 143 milímetros de mercurio, son los pacientes que se beneficiaron del tratamiento de candesartán más hidroclorotiazida. La rosuvastatina disminuyó la posibilidad de tener un infarto de miocardio, un stroke o la hospitalización cardiovascular 24% menos. Y también cuando uno tenía en el HOP3 la combinación de terapia con antihipertensiva más rosuvastatina, disminuyó los eventos infarto de miocardio, stroke en pacientes de riesgo intermedio, obviamente en forma significativa 29%. Y después venimos a los metaanálisis, que son importante información del efecto de combinación de estatinas con terapia antihipertensiva en estos grupos de pacientes. Se hizo revisiones sistemáticas de terapias combinadas entre ellos y se hicieron metaanálisis con 36.000 pacientes. Aquí, generalmente, lo que tenemos que ver en el efecto de terapia combinada, a ver los resultados cardiovasculares. Y fíjense ustedes cómo hay una disminución de 21% de reducción del riesgo relativo en el grupo que estaba tomando terapia combinada de estatinas con antihipertensivos, ¿no? Después, para el infarto de miocardio, cuando nosotros combinamos antihipertensivos más estatinas, cualquier antihipertensivo, vemos también que hay una disminución del 33% de reducción de infarto de miocardio. También cuando nosotros vemos el accidente cerebrovascular, hay una disminución estadísticamente significativa del 18% al combinar estatinas con antihipertensivos. Muerte cardiovascular, no hubo diferencias. Fíjense ustedes cómo el rombo cruza la unidad de tal manera que no hay diferencias en el hacer la estatina más antihipertensivos sobre muerte cardiovascular. De tal manera que se justifica en pacientes de alto riesgo pensar si mi paciente necesitaría la combinación de estatinas con antihipertensivos. Cuando se hacen estos análisis, miren ustedes 5 ensayos clínicos randomizados con rosuvastatina y antihipertensivos. Sí, esto de aquí son los cambios en presión arterial diastólica en pacientes con hipertensión cuando se les añade rosuvastatina. La presión arterial diastólica sí hubo una disminución de casi 3 milímetros de mercurio. No tanto la presión arterial sistólica, miren cómo cruza el rombo la unidad, de tal manera que no hubo cambios significativos en presión arterial sistólica. Y cuando se hacen metaanálisis de metaanálisis, nos damos cuenta que desde el año 1990 hasta más o menos el 2005 se hacen estudios en diferentes seguimientos de meses o de años en grupos de pacientes, y las estatinas sumados al tratamiento antihipertensivo disminuye la presión arterial 5, 7 milímetros de mercurio. Después hay un grupo que no hubo cambio, de tal manera que nos dicen, oye, parece que las estatinas no tienen un efecto antihipertensivo, de tal manera que es muy confusa todavía la información que tenemos, no es totalmente concluyente para decir si nosotros tenemos que estar utilizando la terapia dual. En general, las estatinas han alcanzado un lugar destacado en control de riesgo cardiovascular, deben seguir siendo terapia obligada para la mayor parte de pacientes cuando medimos el riesgo cardiovascular. La efectividad de estas estatinas para reducir riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria,
han sido seguidos por muchos ensayos clínicos. Nos podemos cansar de hablar de todos los ensayos clínicos que han demostrado que las estatinas son fabulosas. A nosotros nos gustan todas, desde aquellas de baja intensidad como simvastatina en el estudio HPS, como las estatinas de alta intensidad como estudio CARS en pacientes diabéticos, pacientes con rosuvastatina, Júpiter, los TNT, todos los estudios, el Miracle, pacientes con infarto de miocardio agudo. Así que las estatinas han ocupado un valor preponderante. No permitamos que porque hay nuevos medicamentos que son extremadamente caros, nos traten de involucrar las estatinas en los efectos colaterales que ya vamos a hablar, porque lo que intentamos será reemplazar estatinas con medicamentos que la mayor parte de la población no los pueden comprar. Muchos estudios apoyan la utilización de estatinas. El estudio HOP3 nos habla que estatinas en pacientes con riesgo intermedio es importante. Y la pregunta que nos dice Alfonso Bryce es, ¿cómo evaluar si todos los pacientes hipertensos deben recibir estatinas? O si todo tratamiento antihipertensivo debe tener terapia hipolipemiante. Eso va a depender del riesgo cardiovascular global. Si mi paciente tiene alto riesgo, probablemente yo debería darle estatinas. ¿Qué hemos aprendido en las estatinas en los últimos años? Que disminuyen más o menos el 30% de reducción del riesgo cardiovascular. Pasemos al estudio HPS con simvastatina y nos habla de 30% menos en pacientes diabéticos, en pacientes con infarto de miocardio, con accidente cerebrovascular. Es beneficio en prevención primaria y secundaria. Estudio CAPS-TEC-4S, que nos habla de prevención primaria, y después los otros estudios que todos conocemos, hipertensión secundaria. En la base del tratamiento hipolipemiante, nosotros tratamos a los pacientes para que su nivel de colesterol LDL baje menos de 70, menos de 50, y para tener el paciente que no tenga otro evento cardiovascular. Y las estatinas son seguras, como intentaremos ver, pero últimamente han salido una serie de, especialmente a través de redes sociales, de los predictores de descontinuación de estatinas, y habitualmente son por consejos de otra gente. Cuando uno suspende el tratamiento con estatinas, hay un 26% de aumento del infarto del miocardio en la población y hay un 18% de aumento de muerte cardiovascular. Los pacientes que están bien indicadas sus estatinas, que las toleran, no deberían suspender la dosis de estatina que están tomando ni la medicación con estatinas, porque pueden aumentar el infarto de miocardio y la mortalidad cardiovascular. Es verdad que hay intolerancia a las estatinas. No tiene que entender que el primer año habitualmente el 7% de la población tiene dolores musculares, dolores que pueden ser en las pantorrillas o dolores que pueden ser en los glúteos. Y la gente puede decir, doctor, la verdad que no tengo, pero sí, mire, de noche cuando yo me viro, estoy boca arriba, me voy boca abajo, pues me cuesta y me duele. Eso allí es por estatinas posiblemente. ¿Qué es lo que se recomienda cuando un paciente es intolerante a estatinas? Ya vamos a verlo, pero si el paciente está tomando 40 miligramos de rosuvastatina, suspendamos 15 días la medicación y comencemos de nuevo con la mitad de la dosis que le produjo la molestia al paciente. Sí, entonces son frecuentes, ¿no? Menos frecuentes, 7% el primer año. Hay que explicarle al paciente. Si no le explicamos, el paciente va a buscar a un traumatólogo porque le duelen las piernas, a un flebólogo porque le duelen las pantorrillas. Y todos sabemos que por las estatinas probablemente, ¿no? El riesgo, miren ustedes, cuando uno pierde la adherencia a estatinas en prevención primaria, a los 6 meses solamente el 50% de los pacientes están tomando estatinas, y cuando tenemos a los 2 años, el 25% de los pacientes, miren qué lindas tesis de grado serían cuando nosotros hemos puesto stent a los pacientes, hemos operado y los vemos después de 2 años, pacientes que están a 100 kilómetros de Lima, a 200 kilómetros de Chiclayo, están cuánto tiene su nivel de LDL y cuántos pacientes están tomando estatinas. Nos vamos a llevar sorpresas que muchos de los pacientes probablemente hayan fallecido o no estén tomando la medicación. Sí, igual, bueno, los pacientes fallecen con 20 a 30 mil dólares menos para el Estado, que les ha costado operarlos o ponerle stent a esos pacientes, si es que no tenemos la precaución necesaria
y que esos pacientes tenemos que seguirlos. Tenemos que buscar un médico que allá los siga, porque si no, se están perdiendo vidas y se está perdiendo mucho dinero. Sí, entre los pacientes adherentes y no adherentes, los pacientes adherentes tienen 15% menos de enfermedad cardiovascular y tienen 45% menos de riesgo a morirse. Las intolerancias a las estatinas, en el Medicare se hizo seguimiento a 7 años y vieron que la incidencia acumulada de los pacientes intolerantes son de enfermedad coronaria 51% más y de infartos recurrentes hacen 50% más de los pacientes que son menos adherentes a las estatinas. ¿Qué hacer si un paciente tiene molestias musculares con estatinas? Indicación de tratamientos y beneficios. Sí, realmente a mí me cuesta decir al paciente que tiene dolores musculares que siga, que esto le va a salvar la vida, porque el paciente tiene síntomas, tenemos que buscar alternativas que nos cuesta decirlo, pero en el año 2010 salieron estudios para pacientes ancianos que eran intolerantes, pacientes ancianos intolerantes, que se podía administrar en ese tiempo atorvastatina 10 miligramos día por medio, un día sí, un día no. Pero no, nosotros tratemos no divulgar este tipo de información, sino la población en general va a comenzar a tomar un día sí, un día no. No hay contraindicaciones, explicar posibles efectos de su manejo, evaluar riesgo de los pacientes, asociación temporal, descartar causas secundarias que tienen que ver con esto de aquí de la droga que están tomando, descartar efectos placebo. Lo que sí tenemos que ver es que las estatinas interactúan con muchos medicamentos que usamos desde el punto de vista cardiovascular. Por ejemplo, amiodarona, fluoxetina para depresión, diltiazem, verapamilo, claritromicina, eritromicina, ampliamente utilizadas en épocas de COVID, antimicóticos, ciclosporina, jugo de pomelo, jugo de toronja. Acá nosotros le llamamos toronja. La mayor parte de los medicamentos, especialmente calcio antagonistas, los medicamentos estatinas, y la mayor parte de los medicamentos no deberíamos tomarlos con jugo de toronja porque inhiben su absorción. Sí, el jugo de toronja lo tomamos al mediodía, pero tratemos de no mezclar la toronja con cualquier medicamento porque la mayor parte de ellos no se absorben. Medicamentos asociados con síntomas musculares. Sí, estoy tomando estatinas y me duele, pero posiblemente estoy tomando más alcohol que estatinas. Drogas, heroína, antipsicóticos, haloperidol. Las DPP4, inhibidores de DPP4 nos pueden dar artralgia, los antivirales también. De tal manera en que, mis queridos amigos, he querido hacer una recopilación de lo que tiene que ver de estas playas en el norte del Perú, que le pude tomar una secuencia de esto, espero que la disfruten tanto como yo, pero hemos querido hacer una revisión lo más sucinta posible de un programa tan amplio como es la combinación que hay de estatinas y hipertensión arterial. Hemos escrito este año con el doctor Bryce lo que es la guía latinoamericana de hipertensión arterial, publicada en Journal of Hypertension, donde realmente ratificamos 140-90 como cifras de oficina y control de presión arterial, y también después nos hemos adherido a las guías latinoamericanas de dislipemia heterogénica, que ahora ya podemos medirlas por la relación entre triglicéridos sobre HDL para ver si las LDL que yo tengo son pequeñas y densas. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Le agradezco muchísimo su atención. Yo estoy dispuesto a conversar con ustedes si tienen alguna pregunta. Alfonso, ustedes, Rubén, que son los que mandan, yo estoy dispuesto a conversar si es que la programación del tiempo del Congreso, de este gran evento, lo permite. Así que muchísimas gracias por su atención.